Bienvenidos estudiantes a una nueva clase de química orgánica. En este caso hablaremos del grupo funcional cetona, el cual para poder reconocerlo nos fijaremos que haya un carbono unido a un oxígeno. Como pueden ver acá, forma la palabra co. Si les sirve recordarlo de esa manera, mejor todavía. Cabe destacar que la cetona, a diferencia de otros grupos funcionales, como puede ser el ácido carboxílico y el aldehído, vistos anteriormente en este canal, no se encuentra ubicado en las esquinas de la cadena principal, sino que todo lo contrario. Las cetonas siempre estarán en medio de la cadena principal, mas nunca en las esquinas. En caso de su fórmula para poder escribir su nombre, igualmente escribiremos primero el nombre de la cadena que tenemos presentes y finalmente la terminación ona. Y les recuerdo que para poder nombrar la cadena principal debemos utilizar los prefijos que aparecen en esta tabla, las terminaciones ano, eno, ino, dependiendo si estamos viendo un alcano, un alqueno o alquino, los prefijos di, tri o tetra cuando sean requeridos, la fórmula de radical en el caso de que haya presencia de uno de estos, y seguiremos el orden de prioridades presentes aquí para poder enumerar la cadena. Siempre la prioridad número 1 será el grupo funcional, luego el doble enlace, el triple y finalmente el radical. Si esto no les suena de nada, quiere decir que no han visto los videos anteriores, así que los invito a hacerlo antes de ver este. Vamos entonces con el primer ejemplo. Como es costumbre, encerramos la cadena principal, la cual aquí es bastante obvia, ya que no hay más de una opción. Una vez encerrada la cadena principal, debemos enumerar los carbonos. Si se darán cuenta, si utilizamos esta enumeración, podrán observar que el grupo funcional cetona se encuentra en la posición 3. No obstante, si ocupamos esta otra numeración, el grupo funcional queda en el carbono 2, lo cual nos dice que es una posición menor porque 2 es menor que 3. Dicho de otra manera, utilizaremos la enumeración en la que el grupo funcional quede en la posición menor posible, que en este caso es el 2. Así que usaremos la posición que están viendo en este momento. Ahora que ya tenemos la enumeración, simplemente debemos escribir el nombre de la cadena principal. Como en este caso la cadena principal posee 4 carbonos, entonces el prefijo será but. Luego debemos colocar la terminación ano, eno, ino, dependiendo si estamos en presencia de un alcano, un alqueno o un alquino. En este caso, como no hay ni dobles ni triples enlaces, estamos viendo un alcano, es decir, la terminación será ano. Como pueden observar en este momento, nuestro compuesto orgánico hasta ahora se llama butano. Sin embargo, como hay un grupo funcional cetona, para este caso debemos colocar el número de posicionamiento donde se ubica dicho grupo funcional. Así que si nos fijamos en la enumeración, nos vamos a dar cuenta que el grupo funcional cetona se encuentra en la posición 2. Y si es que vieron los videos anteriores, en este caso sí enumeramos la posición del grupo funcional, a diferencia de otro tipo de grupos, como puede ser el ácido carboxílico o el aldehído, en los cuales no se enumera su posición. En este caso sí se hace. Así que finalmente solo nos queda colocar la terminación ona. Ahora que escribimos la terminación, solamente nos queda un último detalle. La UPAC nos dice que una vocal no puede estar seguido de otra vocal. Es decir, esta O que tenemos aquí no puede ir seguida de esta otra O, por lo que debemos omitir una de ellas y siempre se omite la primera. Es decir, en vez de escribir butano, simplemente escribimos bután. Voy a borrarlo para que vean cómo se escribiría realmente. Como pueden observar, ya borré la primera vocal, es decir, finalmente el nombre del primer ejemplo se llamará bután 2-ona. Vamos ahora con el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, igualmente encerrar la cadena más larga es fácil, ya que no hay más opciones, debido a que no existen radicales. Una vez hecho esto y como es costumbre, pasaremos a enumerar los carbonos. Veamos qué sucede si empezamos a enumerar desde este extremo. Como se darán cuenta, si empiezo a enumerar desde el extremo que están viendo en este momento, el primer grupo funcional se encontrará en la ubicación 3 y el segundo grupo funcional se encontrará en la posición 5. Veamos qué sucede si empiezo a enumerar desde el otro extremo.
Si se darán cuenta ahora, mi primer grupo funcional se encuentra en la posición 2 y mi segundo grupo funcional estará en la posición 4. Es decir, esta segunda manera de enumerar los carbonos sería la correcta. Y la forma anteriormente puesta sería la incorrecta, ya que 2 y 4 son menor número de posicionamiento que 3 y 5. Una vez hecho esto, lo único que debemos hacer ahora es escribir nuestro prefijo. Como hay 6 carbonos, nuestro prefijo será ex. Seguido de esto, sabemos que debemos colocar la terminación ano, eno, ino. Nuevamente, en el ejemplo número 2, como no hay ni dobles ni triples enlaces, simplemente colocamos la terminación ano, ya que es un alcano, es decir, solamente tiene enlaces simples. Una vez hecho esto, debemos colocar la posición ahora de nuestra cetona. Como tenemos dos cetonas, como podrán observar, debemos escribir el número de cada uno de estos, que como vimos anteriormente, se encuentra uno en la posición 2 y el otro en la posición 4. No olvidar que los números de los números se separan por comas y las letras de los números se separan por guiones. Ahora solamente nos queda colocar la terminación ona. Sin embargo, como se repite más de una vez el mismo grupo funcional, debemos agregar el prefijo di, tri o tetra. Como se repite solo dos veces, agregamos el prefijo di, indicando que el número de veces que se repite un mismo concepto son dos veces. Y ahora sí, finalmente, colocamos la terminación ona. Es decir, el ejemplo número 2 se llamará hexano 2,4 diona. En este caso, la vocal O de la terminación ano de alcano no se borra, ya que no está seguida de una vocal, sino que está seguida de una consonante. Así que no se debe borrar, sí se debe mantener. Y para los que vieron los videos anteriores, la vocal de di, tri o tetra nunca se borra, a pesar de que hay dos vocales juntas. No obstante, la Yupac nos dice que esa no debe ser borrada. Es decir, escribimos efectivamente diona, en vez de escribir la palabra dona. Ahora vamos con el ejemplo 3. Nuevamente, en el ejemplo 3, encerrar la cadena principal es muy fácil porque no hay radicales. Pero vamos a ver cómo se enumeraría dicha cadena. Si usamos esta enumeración, se darán cuenta que el doble enlace se encuentra entre el carbono 2 y el carbono 3. Y el grupo funcional se encuentra en el carbono 4. Que es lo mismo que decir la posición 4. Veamos qué pasa si ocupo esta otra numeración. Si ocupamos esta otra numeración, como podrán observar, nuestro grupo funcional ahora se encuentra en el carbono 2, que es lo mismo que decir, les recuerdo, posición 2. Y nuestro doble enlace estará entre el carbono 3 y el carbono 4. Y recordemos que si seguimos el orden de prioridades, siempre debemos priorizar que el grupo funcional, sea cual sea, esté en la menor posición posible. Por lo que usaríamos esta segunda numeración, ya que en la numeración anterior el grupo funcional estaba en la posición 4 y en este caso está en la posición 2. Una vez enumerado correctamente la cadena principal, lo único que debemos hacer es escribir el prefijo, que en este caso, como posee 5 carbonos, será pent. Ahora deberíamos colocar la terminación ano, eno, ino. En este caso estamos en presencia de un alqueno, ya que hay un doble enlace, por lo que la terminación será eno. No obstante, no olviden colocar antes su numeración. En este caso, como el doble enlace se encuentra entre el carbono 3 y el carbono 4, colocamos el menor número posible entre ellos dos, que sería el 3. Dicho de otra manera, el doble enlace está en la posición 3. Una vez colocado su número de posicionamiento, simplemente escribimos la terminación eno. Ahora solamente nos quedaría colocar el número de posicionamiento de nuestro grupo funcional y la terminación de dicho grupo funcional. En este caso, nuestra cetona se encuentra en la posición 2. Así que escribimos el número de posicionamiento y su terminación, ona. En este caso, como se habrán dado cuenta, hay una vocal seguida de otra vocal. Así que debo omitir la primera de estas vocales. La voy a borrar y volveré a escribir esto.
Entonces, el ejemplo número 3 se llamará pent 3 en 2 ona. Vamos ahora con el último y cuarto ejemplo. Como se podrán dar cuenta, hay más de una manera de encerrar la cadena principal en el ejemplo 4. Veamos qué sucede si ocupo esta como cadena principal. Se darán cuenta que hay una cantidad de 4 carbonos incluidos en ella. No obstante, dejé afuera el grupo funcional. Y recordemos que el grupo funcional, si en su estructura posee un carbono, nunca debe quedar fuera de la cadena principal. Así que esta manera de encerrar la cadena principal estaría mala, porque repito, dejé afuera al grupo funcional. Si se dan cuenta, ahora en esta segunda manera de encerrar la cadena principal, ahora sí incluí al grupo funcional. Así que les recuerdo que la UPAC nos dice que el grupo funcional, cuando posee un carbono en su estructura, siempre debe ir incluido en la cadena principal. Lo mismo pasa con los dobles y triples enlaces. Los dobles y triples enlaces siempre deben ir incluidos en la cadena principal, aunque esto conlleve que dicha cadena no sea la más larga. Una vez encerrada la cadena principal, lo único que debemos hacer es enumerar. Voy a partir enumerando desde este extremo. Si analizamos esta manera de enumerar, nos vamos a dar cuenta que el radical que se encuentra fuera de la cadena principal está en el carbono 2 y nuestro grupo funcional estará en el carbono 3. Que recuerdo que es lo mismo que decir posición 2 y posición 3. Veamos ahora qué sucede si empiezo a enumerar desde el otro extremo. Si empiezo a enumerar desde el otro extremo, se darán cuenta que ahora es el grupo funcional el que se encuentra en el carbono 2 y es el radical el que se encuentra en el carbono 3. Y como ustedes ya sabrán, debemos priorizar primero al grupo funcional por sobre el resto. Por ende, utilizaríamos esta segunda enumeración, ya que con esta enumeración el grupo funcional nos queda en una posición menor. Ahora solamente nos queda darle nombre a este compuesto orgánico. Y como en este caso hay un radical, empezaremos a colocar su número de posicionamiento y el nombre de dicho radical. En este caso se encuentra en la posición 3, ya que este radical está enlazado al carbono 3. Y como habrán observado algunos, el nombre de este radical será etil. Et, ya que posee dos carbonos, il, porque todos los radicales terminan con la palabra il. Si no saben cómo darle nombre a los radicales, les recomiendo que vean mis videos anteriores donde explico esto. Una vez colocado todos los radicales, procedemos a escribir el prefijo de esta cadena, que en este caso, como tiene 4 carbonos, empezará con la palabra but. Ahora, para ver qué terminación tendrá, tendríamos que ver si es un alcano, un alquino, un alquino. En este caso, como tiene solamente enlaces simples, será un alcano, por lo que su terminación será ano. Ahora, solo nos falta colocar la enumeración y la terminación de nuestro grupo funcional cetona, que en este caso se encuentra en la posición 2, y escribimos su terminación ona. Como se habrán dado cuenta, en este caso igualmente hay una vocal seguida de otra vocal. Así que borraremos la primera vocal, que es la O del butano. Por lo que el último ejemplo se llamará 3-etil-bután 2-ona. Si hay alguna duda que les haya quedado en este video, háganmelo saber en los comentarios para tratar de resolver esas dudas en un futuro video. Si hay algún concepto que no hayan entendido porque yo no expliqué en este video, es porque está explicado en otros videos. Y los invito a verlos. Entonces nos vemos en una próxima clase. Adiós.